Sí, buen día, ¿cómo están? En esta mañana hermosa les damos la muy bien y calurosa bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Les damos en este día hermoso un caluroso saludo de parte de la Iglesia Celebración, que nos encontramos en el lugar de la Norloop. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a que nos acompañe a un servicio hermoso. Mi nombre es Imelda Pentland y estamos aquí en este canal para continuar, que nos quedamos bien emocionados, bien prendidos del tema de lo que es la última generación. Yo voy a continuar con el tema. Me estará acompañándome mi esposo, el pastor Carlos Pentland, y pues vamos a dar inicio a este programa, pero antes queremos hacer una oración para empezar este programa, darle gracias a Dios por las finanzas del Canal 38, darle al Señor gracias por esta nación, porque nos ha abrigado y de alguna manera ha sido de mucha bendición para mi familia y todas nuestras familias latinas que de alguna manera ya residimos en este país, dando gracias también por el presidente de los Estados Unidos, porque para nosotros es importante, como la Biblia nos enseña, que oremos por nuestros magistrados, por la gente que está en el poder, por los gobernantes, y por eso vamos a orar antes de iniciar este programa. Oremos. Padre, te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo, venimos a honrarte con alabanza, Señor, con gratitud. Te damos gracias por este país, Señor. Te damos gracias por el presidente, por los gobernantes de cada estado, Señor. Levantamos a este país delante de ti, Señor, que ha sido de bendición a tantas y tantas familias, Señor, de la tierra. También, Señor, te damos gracias por nuestro canal 38, que nos transmite, Señor, vida a través de este canal, a través de cada programa, Señor, que llega a nuestros hogares, a miles de hogares, Señor, toda nuestra región. Padre, bendícela, Señor, y a todos aquellos que están aquí escuchando este programa, Señor. Te damos gracias, que tú les bendigas, y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema, o vamos a continuar con el tema. Si ustedes recordarán, estuvimos hablando acerca de la última generación. Estamos en el tema del tiempo del fin, en el tema los tiempos finales, o como usted le quiera llamar, que Cristo viene pronto y estamos nosotros a la expectativa de su regreso, porque el pueblo de Dios realmente esperamos el retorno del Señor, apartándonos de todas las cosas que a Dios no le agradan, y estamos aquí hablando sobre la última generación. Y quisiera una vez más así recapitular rápidamente, porque creo que nos quedamos muy prendidos con el tema el jueves pasado, y es necesario que nosotros comprendamos lo que es la última generación. La última generación de la cual estamos hablando empezó en 1948, cuando Naciones Unidas se junta después de la Segunda Guerra Mundial para hacer una coalición de naciones y así acordar, llegar a un acuerdo para que el pueblo judío, que al final de lo que hizo Hitler, todo el masacre que hizo terriblemente, tuviera una patria, tuviera un lugar donde morar, donde ellos dijeran: este es mi pedacito de tierra, esta es mi patria. Como todos sabemos que es importante que tengamos una patria. Yo soy mexicana y cada uno dirá: yo soy de Chile, yo soy de Japón, yo soy de Australia, yo soy X, de cualquier país. Sabemos que tenemos una tierra, y el pueblo de Israel tuvo una tierra que Dios le prometió al pueblo judío cuando, después de 400 años que estuvieron esclavos en Egipto, los libera el Señor por mano de Moisés, y el Señor les promete una tierra donde fluiría leche y miel, y esa tierra fue tomada, fue conquistada, y le ha costado al pueblo judío muchas guerras, ¿verdad? Y
vamos a hablar de esta generación, la última, cuando Naciones Unidas decidió y determinó que el pueblo judío tenía que tener una patria. Se declara, se establece que entonces los judíos tienen otra vez la oportunidad de retomar su territorio. En el año 48 empieza, 1948 empieza la última generación, cuando miles y miles de judíos empiezan a volver. Inicialmente entraron 800 y fracción, pero a estas alturas, a esta fecha, son ya más de 9 millones de judíos dentro de ese territorio pequeño, en medio de muchas adversidades. Hablaba yo acerca de la Guerra de los 6 días, del 5 de julio del 73, y luego hablaba acerca de la guerra de Yom Kippur, sin dejar fuera otras 8 guerras que han tenido desde que la ONU declara nación a Israel y les da su tierra para atrás. Entonces, en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, es que se inicia o da inicio a la última generación. Alguna generación tenía que ver el regreso de Jesús a la tierra, de Jesucristo. Y así como que hierve mi alma como una Alka-Seltzer, porque yo percibo y siento, y de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, como que yo voy a vivir ese tiempo. Yo siento que yo voy a vivir el arrebatamiento de la iglesia, que no nos queda mucho tiempo. Entonces, para comprender esto, ¿verdad? Es importante hacer notorio que cuando ya empiezan a emigrar judíos, todo el mundo se dio cuenta, el cielo estremeció porque se estaba cumpliendo una profecía grandiosa. Hablaba yo acerca de la profecía del profeta Isaías, que 700 años antes de que se cumpliera, antes de Cristo, él profetiza y dice estas palabras, dice: no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, dice, y al sur no te detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas, dice, de los confines de la tierra. Todos llamados son de mi nombre. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice Isaías 700 años antes de Cristo. Y nosotros vemos esta palabra cumplida, ¿verdad? Después de que el Señor Jesucristo viene y empieza a hablar, alguien le pregunta: Señor, dinos qué señal será de tu venida y del fin del mundo. Y nosotros vemos ahí una respuesta, una clave, un secreto que no siempre somos dados a comprender, pero que en esta mañana yo quisiera que usted, si tiene que anotar, anote, es Isaías 43, del 5 al 7, anote esta profecía que ya se cumplió delante de nuestros ojos. El cielo tiembla, la tierra se estremece, el infierno mismo, de ver tanta inmigración de todos los continentes de la tierra que empiezan a emigrar a Israel, y que, oiga, se me hace maravilloso que todavía llegan aviones y aviones diarios, está llegando gente que está abandonando todavía los confines de la tierra, porque Cristo viene pronto. Es palabra que vemos que se está cumpliendo, es profecía que se está viendo delante de nosotros. A lo mejor los televidentes que nos acaban de sintonizar en el canal 38 no saben de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de la última generación que veremos el regreso de Cristo a la tierra. Y recordemos que ya no viene el Señor como Salvador. El Señor ya viene como juez, como rey, como Señor, para dominarlo todo, para hacer
una reunión en Jerusalén y reunir allá, como dice su palabra, a todos los gobernantes, presidentes, les va a dar una cita y los va a llevar allá y allá el Señor va a hacer algo. Pero este es esto de otro tema. Pero continuando con nuestro tema, ¿verdad? Queremos comprender qué es realmente la última generación. Para descubrir todo este misterio, vamos a mirar esta profecía que el Señor Jesucristo dice el Señor. Fíjese bien lo que dice Mateo 24, 32 al 34. Dice, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Dice, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dice, de cierto os digo, dice su palabra, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuál generación está hablando el Señor? Esta palabra que habla el Señor Jesucristo aquí vino a cumplirse, hermanos, 2700 años después. 2700 años después, cuando el Señor dijo esta palabra maravillosa. Entonces, a causa de esta profecía, aquí tenemos una clave. ¿Qué es? ¿Qué es Israel? ¿Quién es Israel? Israel es precisamente la higuera. La higuera es Israel, comprendiendo esta profecía del capítulo 24 de Jeremías, que es una manera de comprobarlo. Si usted tiene a la mano una pluma, anote el capítulo 24 de Jeremías, donde la palabra de Dios nos enseña que la higuera precisamente está hablando del pueblo judío, porque la palabra de Dios dice ahí en Jeremías que hay higos malos y hay higos buenos, refiriéndose a las obras malas y buenas del pueblo de Israel. Los higos, hermanos, no nacen de las peras o de los manzanos, nace de una higuera. Y los hijos de la higuera es el pueblo judío. La higuera es el pueblo judío. La higuera que nace y renace es entonces cuando Naciones Unidas dice, aquí está tu tierra, 1948, allí empieza la última generación. Entonces, el libro de Oseas 9:10 también nos habla, yo para confirmar lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando herejías, estoy hablando lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios a sus hijos nos muestra, como le mostró, entre paréntesis, al pueblo, a Sodoma y Gomorra, que vino juicio contra ellos y Dios acabó, y esas dos naciones eran malditas. Dios las maldijo y las acabó con fuego por causa de tanto pecado. Dicho sea de paso, es también una señal del fin del mundo, tanta maldad multiplicada. Cómo Dios saca a a Lot y a su familia precisamente de la maldición. Nosotros, la iglesia, seremos arrebatados antes de que venga toda la destrucción y todo el juicio que viene sobre la tierra. Porque, dicho sea de paso, amado televidente, que usted nos está sintonizando y no conoce del Evangelio, no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, permítame decirle que sin Jesucristo no podemos entrar al cielo. Jesús dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 6, que Él era el camino y la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesús. Así que enlístese, enfílese en el pueblo que está esperando el retorno del Mesías para llevarnos con Él, que permanecerá en las nubes para arrebatar a la iglesia. Nosotros no creemos en lo que dice la ciencia, que una nave y que los extraterrestres. Nosotros creemos que Cristo viene por nosotros y que viene, como dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4, porque con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar, y los que hubiéremos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con los que habrán levantadose de los muertos para recibir
recibir al Señor en las nubes. Él viene, el arrebatamiento se llevará a cabo, la iglesia sube a las nubes y luego nos vamos. Entonces, de eso quisiera yo, oh pueblo amado, que entendieras, tanto pueblo cristiano, de gente que se está enfriando, que se está apartando, que está entrando a la apostasía, porque hoy en día se mueve mucho la apostasía y estamos hablando de otro tema, pero la apostasía es parte también del fin de los tiempos. Que los que han creído apostatarán de la fe y se apartarán del Señor con ligereza, haciendo todo lo que es los frutos de la carne, todo lo que es en contra de Dios, todo lo que es agravio contra Dios, todo lo que es atenta contra su cuerpo, sean vicios, sean palabras, sean hechos, sean prácticas, que no sean prácticas que no sean prácticas que honran a Dios, que hechos vergonzosos que se hacen en ocultismo y tanta cosa y tanto que se está desencadenando, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra del Señor. Entonces hablaba yo, cerrando este paréntesis, en Oseas 9:10 también la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel es la higuera naciente en 1948. Dice Oseas 9:10 que se ofrece una alabanza ahí a la higuera que también está hablando de Israel. ¿Qué quiere decir generación? Yo voy a explicar qué quiere decir. Para comprender esta profecía, vamos a explicar esto. Generación viene de la palabra genea del hebreo dor, que quiere decir o significa las líneas de descendencia de un antepasado y que también se refiere a un círculo o a un ciclo de vida. Eso quiere decir generación. Desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de nuestros hijos. Una vez comprendido esto, que yo espero que sí haya captado, que una generación es desde que yo, por ejemplo, yo soy una generación y hasta que mis hijos nacen, yo sigo aquí viva y una generación, como se conoce, ¿verdad?, secularmente o en la sociedad o científicamente o los que saben de esas cosas, que una generación ahorita en este tiempo es de 70 y lo más robustos 80. Y bíblicamente yo quiero hablar cómo se coloca o cómo se habla de una generación bíblicamente. Dice la palabra de Dios en Salmos 90:10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, dice su palabra, son 80 años, ante todo, dice, fortaleza es molestia y trabajo. Dice, porque pronto pasan y vuelan. Los días pasan, los años pasan. Mire, aquí estamos, ya vamos casi a diciembre. Ahorita llegamos a medio año y ya estamos en Navidad de nuevo. Así que nosotros sabemos que los años se están yendo rápido. También el Señor dice que si los días, los últimos días no fuesen acortados, nadie absolutamente sería salvo. Pero por causa de los escogidos, los días serán acortados. Y nuestros días han sido ya acortados. Así se pasa 24 horas. Y eso dice el Salmo 9:10. Bíblicamente, el hombre vive 80 años y de esa generación estoy hablando. Desde 1948 a la fecha, si hacemos cuentas, han pasado 70 años. Para la ciencia, como decía yo, también son 70, 80, son claves, mas no hay fecha ni hora. No estoy hablando, no vaya usted a decir, oh, la hermana Imelda está hablando herejías, está diciendo que Cristo ya viene. La Biblia no nos enseña el día y la hora, pero sí nos da luz sobre los tiempos y nos enseña los sazones de la vida y nos muestra que el tiempo es muy corto para arrepentirnos, para buscar a Dios, para entregarle tu corazón a Cristo. No pienses que, los cristianos están locos, o los cristianos hablan herejías. No son herejías. Tienes que considerar a Dios en tu camino. En Mateo 24:36, ahí está una palabra que dice el Señor, que los ángeles del cielo no lo saben, él tampoco. Dice, pero solo mi Padre. Pero sí, este acontecimiento y todo esto que se está desencadenando y que se aproxima,
utilizando la Biblia podemos tener una aproximación, si no exacta y día y hora, ¿verdad? Sí, sí podemos aproximarnos que nos quedan pocos años, ¿verdad? En esta tierra antes de que el Señor venga y arrebate a la iglesia. Si tomamos la fecha exacta del renacimiento de Israel, que ya entendimos que Israel es la higuera naciente y que nace en el 48. Y si tomamos la fecha exacta del renacimiento de Israel, que fue en 1948, le restamos a estos años uno, que es en el que estamos viviendo. Este dato es muy determinado para nosotros pensar. Si hace cuentas, sabe multiplicar, estamos nosotros viviendo o han pasado de principio del 48 a la fecha, han pasado ya 70 años. Y nosotros vimos en la televisión y todos fuimos testigos del jubileo que tuvo el pueblo judío en Israel celebrando los 70 años de vivir o de estancia desde que la ONU declaró la tierra de Israel para los judíos en el 48. Comprendiendo esto, entonces si ellos celebraron 70 años y la Biblia nos habla que de esta generación que viera nacer la higuera, que viéramos todos estos acontecimientos que van desatándose y que viéramos al pueblo inmigrar a Israel, esa generación vería el regreso de Cristo y alguna generación lo tenía que ver. Y yo me huelo como cuando está lloviendo y huelo la tierrita húmeda, así huelo que Cristo viene pronto. Entonces, si usted sabe contar y sabe sumar, usted va a sumar de la fecha esa, ahorita han pasado 70 años. Y la palabra de Dios dice que en Salmo 90:10, que la vida bíblicamente es 70 y los más robustos, ya los que vivimos o los que viven ya 80, es gracia, ya los que viven 90, ¿verdad? 100, 130, 115 años, ya son longevos, pero nosotros sabemos bíblicamente, ¿verdad? Y científicamente que la edad del hombre es 70 años y luego los más robustos 80. Y dada esta situación, esta generación es la que nosotros pensamos, fíjese bien, no estoy afirmando, pero todos los teólogos y toda la gente que estudia, eruditos en la palabra, todos de alguna manera coincidimos, no que yo lo sepa todo, pero la palabra de Dios nos enseña, porque no nos puede dejar el Señor en el anonimato, en la oscuridad. El Señor siempre arroja luz ante un advenimiento, ante un acontecimiento, ante una situación destructiva al mundo, porque Dios está poniendo en alerta al pueblo. Y dijo Jesús que entendiéramos, ¿verdad? Que entendiéramos los tiempos, dijo hipócritas, cuando dice, ven el cielo que está borregado, dicen, va a ser buen tiempo. ¿Cómo no reconocen los tiempos? Y yo hago un llamado hoy al pueblo cristiano y al pueblo que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Jesús dijo estas palabras, cuando le preguntaron los discípulos en el capítulo 24 de Mateo 36, dijo el Señor, el florecimiento de Israel será una señal. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y enfermedades. Yo como nunca estoy mirando, y no me dejarán mentir todos ustedes televidentes amados que nos escuchan por medio del canal 38, que hay enfermedades tan extrañas, hay tantas cosas raras que están pasando en el cuerpo, mucho cáncer, demasiadas cosas locas como cáncer en el corazón, el cáncer del cuello a la cabeza que le llaman, en diferentes partes del cuerpo. Mucha gente está muriendo a diario a causa del cáncer, y no se diga entre muchas otras que podríamos mencionar, pero para no tomarnos tanto tiempo, las pestes también.
hoy en día, si vemos las noticias, encontramos muchas cosas. El sarampión es un brote. Aquí en Estados Unidos hay más de 600 casos de sarampión, y en otros países la malaria, que no la pueden controlar. Los científicos dicen que van a soltar una especie de mosquito que se fue creado dentro del laboratorio para combatir la malaria. Usted y yo podemos pensar, oh, les puede salir contraproducente, porque sueltan ese mosquito que fue creado dentro de, encerrados pues en laboratorio, y lo sueltan en África para contrarrestar la malaria. ¿Quién nos dice a nosotros que no se va a expandir a través de ese mosquito la malaria al mundo? Hay muchas cosas en los alimentos, nada ya es vegano, todo tiene pesticidas, todo está creado en esta tierra, el agua contaminada. Podemos hablar de muchas cosas. Y también el Señor dijo otra cosa muy importante: temblores. Fíjese bien, nosotros vemos temblores por todos lados, en muchos lados. Vemos que tiembla, la tierra se abre. Vemos en México cómo está la situación, que se va a colapsar una parte según los sismólogos. Hay una parte que parece un boquete como de una olla de un diámetro que no le puedo yo dar dato de eso, pero que se está hundiendo. Son creo que 45 pulgadas por año que se hunde. Y como decía la canción, Guadalajara en un llano y México en una laguna. No vamos más lejos, estamos hablando de nuestro país mexicano, donde están pasando muchas cosas, donde aquí en Estados Unidos se amenaza con un terremoto que va a afectar, y se anuncia de millones de muertos. Esos son los terremotos. Todas las placas tectónicas se están quebrando, hay mucho, se están quebrando por todos lados. Hay mucho, ¿cómo se diría, o cómo diría yo? Fragmento, hay mucho fragmento en las placas tectónicas en todo el mundo. ¿Acaso eso no le habla a usted, pueblo cristiano, cuando la Biblia dice que habrá un terremoto mundial? ¿No le habla a usted del fin del mundo? ¿No le enseña a usted eso? ¿Qué está pasando? Eso no se veía antes. Dígame, los tsunamis son acontecimientos que el mar, dijo el Señor, también es una de las profecías cumpliéndose a la luz de nuestros ojos. Saldría de su cauce, el mar saldría de su cauce. Ahora explíquese, usted dígase a sí mismo, asombrémonos de alguna manera. No tengo miedo yo, ni el pueblo cristiano debe tener miedo. Sabemos a dónde vamos. El Señor nos ha advertido de todos estos acontecimientos. Mire cómo el mar se está retrocediendo hasta 80 metros adentro, y la gente se asusta y dice, oh, es que a lo mejor que va a venir un tsunami, como ha pasado, que se retrae el mar y luego viene el tsunami. Fíjese bien todos estos acontecimientos. La Biblia dice rumores de guerras, el Señor hablando a sus discípulos, multiplicación de la maldad. Hay mucha maldad. Ahorita nadie se para a darle un rayo a nadie, porque todo el mundo tiene miedo que venga armado. Hay mucho maldad dentro del corazón y a la práctica, mucho ocultismo, cosas que sin desdén se le hace daño a los demás. Nosotros vemos también el ataque que está teniendo el Canal 38. A causa, brujos vienen aquí afuera y echan brebajes y hacen cosas. ¿Por qué quieren parar la obra de Dios? La obra de Dios no puede parar. Le pido al pueblo cristiano, ya que el Espíritu Santo me trajo a mi memoria esta situación, el canal cristiano necesita de tus oraciones. Cuando tú te pongas a orar, que ores por tu casa, por tu familia, por tu vida, para perseverar en Cristo. Ora por este canal, porque están viniendo brujos aquí alrededor y están echando cosas, y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos el poder aquí en la lengua de reprender, dice el Señor, que toda lengua mentirosa que se levante contra nosotros no prospera. Y todo dardo del diablo que se ha enviado a nosotros tampoco prospera. Nosotros somos cabeza y no cola. Así que al pueblo cristiano yo le pido en el nombre de Jesús que oremos por este canal 38, y que también, si ustedes gustan, hermanos, hagamos una reunión aquí en el canal 38. Comuníquese con el canal y háganos saber para venir a orar,
rodear el canal. Es un medio donde se transmite el evangelio, donde usted está siendo bendecido a través de este canal. Usted necesita levantarse como buen soldado y venir a este canal. Nosotros sabemos que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Así que yo los invito, yo los persuado, hermanos, a que se comuniquen al canal y nos pongamos de acuerdo el día último del mes de junio o de julio, más bien de julio, y podamos nosotros estar aquí, rodear este canal y levantar una oración y poner vallados de protección. Nosotros sabemos que Dios nos oye. Nosotros hemos comprobado y hemos entendido que nosotros, ¿verdad?, conocemos la voluntad de Dios y que el Señor sabe que tenemos un tiempo de oración y que podemos nosotros hacer esta oración poderosa aquí en este canal. Así que, hermanos, vamos a ir a un corte y los esperamos de regreso. Dios los bendiga. Dios les bendiga, amados. Buenos días de nuevo, ya son buenas tardes. Bueno, que tengan un excelente día hoy. Es un placer saludarles. Soy el pastor Carlos Pentland y estamos teniendo este programa aquí en este canal, nuestro canal 38, nuestro canal cristiano. Le damos la bienvenida. Si usted no estaba escuchando la parte anterior, donde mi esposa ahorita en un momento va a continuar, pero quiero hacerles saber, hemos llamado este programa el inminente final de los últimos tiempos. Es necesario que la iglesia esté advertida de los tiempos que está viviendo. Por eso el Señor dijo, despiértate tú que duermes. Amén. Necesitamos la iglesia estar despierta, estar en una actitud de vela, ¿sí?, en estos tiempos, porque el mundo está muy desinformado y la iglesia tiene esta actividad de parte de Dios de informar al mundo estos eventos tan cruciales, tan importantes que debemos de conocer. Y sin más, su pastor Carlos Pentland y mi esposa Imelda Pentland somos pastores en la iglesia Celebración Centro Cristiano en el 7720 North Loop. Tenemos servicios a las 11 de la mañana y tenemos los miércoles a las 7:30 y tenemos reuniones en los hogares, los enlaces a las 7:30 de la tarde. Eso sería un placer poderles verles por ahí. Y así continuamos con el tema que tiene mi esposa ya por terminar. Le paso el lugar a ella. Sí, Dios te bendiga, amor. Sí, aquí estamos nuevamente de regreso. Yo solo para concluir, porque quiero dejarle al pastor un tiempito, ¿verdad? Con su parte. Yo nada más quiero reiterar que en realidad nos queda pocos años, poco tiempo. Saque usted su deducción, haga cuentas y mire que el tiempo es corto. Y esto será solamente lo que estaba yo diciendo, principio de dolores. Todo un desencadenamiento de más acontecimientos que vienen sobre la tierra, incluyendo la globalización, que será un tema que también vamos a estar trayendo la semana que entra. Yo termino con este verso de Isaías 1:8 que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está. Ahí está el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos, usted capte que Dios le ama y que Dios le está esperando. Enfílese en este mundo que va a ser arrebatado, en estos millones de gentes que adoramos y cantamos y glorificamos y creemos en el Padre por medio de Jesucristo. Dios les bendiga. Yo le dejo el lugar al pastor Carlos Pentland, mi esposo.
Dios les bendiga, bienvenidos. Estamos tratando estos temas tan hermosos como fue lo de la última generación que acaba de comentar mi esposa. Estamos en tiempos, amados, donde las gentes recurren más al engaño que a lo genuino. Buscan supercherías, trampas y derrotas, vanidades, sutilezas de este mundo que buscar en lo que perdura para siempre. Viven solo en un momento, no viven para el mañana, no, ni siquiera menos para conocer el futuro tan inmediato que nos espera. Entonces, como usted creyente, debe de tener expectativas. Si tú estás sintonizando este canal y no has conocido la profecía, lo que las escrituras demandan que su pueblo conozca, necesitas afiliarte a su pueblo, necesitas afiliarte a una iglesia. Su palabra dice que busquemos pastos verdes, y esto es una iglesia donde se te predique la verdad completa del evangelio. Entonces, hoy vivimos en tiempos bien controversiales, donde mucha parte de la iglesia se ha vuelto más en buscar un buen servicio nutrido de muchas luces. No estamos en contra de las luces, de mucha música, de mucho salta. No estamos en contra de gozarnos. Yo me considero pentecostal, yo danzo, a la edad que tengo me deleito en el Señor, en danzarle para Él, en gozarme en el Espíritu, en hablar en lenguas, en el Espíritu Santo. Pero muchas veces, amados, si usted no ha conocido ese tipo de iglesia, tiene que ser responsable de usted saber lo que Dios quiere que usted experimente, que viva una vida en el Espíritu, que esté realmente siendo alimentado de la palabra del Señor, del consejo, de la profecía. Usted debe de conocer qué tiempos está usted por vivir, por suceder. Lo mejor que podemos saber y conocer es que el Señor viene, y Él viene por un pueblo que le espera. Y el esperar a Cristo se necesita una preparación, una información. ¿Por qué dijo el Señor que su pueblo perecía? Porque le faltaba información. Amén. Porque le faltaba el conocimiento. Entonces, si usted es una persona que no ha recibido el conocimiento, preocúpese. Usted necesita saber. Entonces, fíjese bien, Lucas 21, 25 y 26 para los que apuntan. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y luego dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, no lo hemos vivido todo, no lo hemos visto todo, pero muchas cosas de las que aquí se nos dicen, sí, ya se están viendo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Eso lo vemos, pastor. Sí, eso está amén. En eso estamos ya. Ahorita en el camino acá al programa platicaba con un pastor que estuvo invitado en celebración, y hablábamos de cómo
todas estas cosas, el tema que tenemos por tratar, que es el engaño del mundo y también la globalización, que no nos vamos a profundizar mucho en la globalización, sino que vamos a descubrir cuáles son los planes de la globalización, como algunas otras ideas que los grandes de las naciones han llevado a cabo en conjunto para tratar de mostrarle al mundo una salida, ¿sí?, a la problemática mundial, global, y que todos los intentos que se han hecho no han dado el resultado que han querido. Entonces necesitamos conocer más de estos aspectos y para esto es la palabra. La palabra es la que nos exhorta. Pastor, me estoy sí, recordando acerca de todas las señales que ha habido en la luna, de que los judíos siempre piden señales y cómo ha pasado, ¿verdad? Y cómo meteoritos están cayendo y cositas así, ¿verdad? Que es sí, parte del principio. Amén. Vemos ya antes, unos años atrás, bueno, yo tengo 36 años en el conocimiento del Señor, pero no oíamos como ahora se oye de tsunamis, como de oír de eclipses. Lo que está pasando con el sol, exactamente. Sí, entonces vemos tsunamis de magnitudes tremendas y profecías hay de estos temblores. Toda la escritura dice que los principios de dolores serían este principio de señales. Nosotros ya no estamos en ese principio de señales, ya estamos avanzados, decíamos, comentábamos ahorita, ya se oye la cabalgadura, el cabalgar de los jinetes de Apocalipsis, los juicios que vienen a la tierra. Venimos viendo ya el encaminamiento a la conclusión que va a llevar a cabo los eventos ya terminados, ya sucedidos, de lo que son estos anuncios y advertencias proféticas. Entonces, ahí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, vamos a leer ahí 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la Escritura, evita. Amén. Entonces, el Señor nos está advirtiendo de estas manifestaciones de actitud, de carácter, de visión, si lo podemos llamar así, de ciertos hombres, personajes y aún dirigentes ¿Y cómo afecta de las a la naciones. familia, pastor? ¿Cómo afecta a la sociedad? Todas estas cosas. Amén. Entonces, estos sentimientos ya los vemos. No tenemos que estar esperando por ellos, están allí. La lucha es frustrante para el que cree en Dios, sí lo es, porque estos tiempos hacen más difícil que un cristiano se sostenga en una fe bien establecida, bien madura, sobre todo porque con todas estas circunstancias que vienen a la vida del hombre, y hablando específicamente del creyente, hacen que muchos de los creyentes caigan y muchos aún reniegan en contra de cómo
en la travesía, en el desierto de la vida espiritual, es afectada la vida del creyente, pero es afectada la vida del creyente que no se sustenta de la palabra, que no escudriña, que no investiga, que solamente es un embudo espiritualmente hablando, donde sea la fuente que sea, él está para recibir información, y por eso hoy en día vemos muchas personas confundidas que alguna vez militaron, caminaron en el cuerpo de Cristo, pero que han sido convencidos, han sido removidos de la piedra angular que es Jesucristo, de esa base inconmovible. Por eso dice la palabra: ¿quién os fascinó para que os apartares de la verdad? Exacto. ¿Quién os fascinó? ¿Quién te habló al oído? ¿A quién prestaste tus oídos para que lo usaran, discúlpame, como un bote de basura, y confundieran tu alma y te desviaran de la verdad? Y que lo es sacan tremendo. de las iglesias, pastor. Amén. Y que lo sacan de las Amén. iglesias. Entonces, ahorita es de veras, no sé, pastores que nos están escuchando, no me dejarán mentir. Es tremendo estos tiempos. Yo me recuerdo en los tiempos que vine yo al Señor, por ejemplo, eran tiempos en que nosotros durábamos 17, 20 años en una congregación, bien establecidos, trabajando para el Señor, en el evangelismo, en el liderazgo de la iglesia, involucrados, se involucraban los hijos. Gracias a Dios doy por mis hijos, porque nuestros 3 hijos están involucrados en el ministerio. Nacieron con padres ministeriales y doy gracias a Dios. Una vez, como anécdota, una vez me dijo una hermana: ay, hermano, lo que a mí más me molesta es que los pastores siempre quieran tener a sus hijos involucrados en la iglesia. Y le dije: perdón, hermana, pero yo soy uno de ellos. ¿No es acaso usted, creyente que estás escuchando, que quieres que tu familia se involucre, que venga al conocimiento de Cristo, que trabaje para la obra del Señor, que conozca la esencia de nuestro Salvador Jesucristo? Claro que sí. Y yo, como pastor, mi primer anhelo, y antes de que nacieran mis hijos, ahí en el vientre de mi esposa, ahí orábamos para que el Señor los usara en su vida futura, para que el Señor pusiera en ellos el aliento del cielo por las cosas de Dios, para que pusiera la unción en ellos. Y gracias a Dios, ¿sí?, tuvieron un tiempo de rebeldía, en el que se infiltraron en el mundo, pero están ahí sirviendo a Dios. Tú debes de hacer lo mismo. Ora Amén. por tu casa, dedícala para Dios. Fíjate bien, en Números 14:27 Jehová dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Sí, el 28 dice: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Qué tremendo, qué tremendo. No te sea fácil apartarte del Señor. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Si en tu iglesia no se predica el evangelio completo, si no se predica la llenura del Espíritu Santo, ya has caído en el modernismo y en el conformismo, amén, en el desconocimiento y desvaloramiento de la palabra del Señor. Entonces necesitas volver al camino que Dios diseñó para sus hijos. No te confundas, no te dejes engañar. Es necesario que busquemos los pastos verdes que te decía. Entonces, en 1 Corintios 2:10 al 12 dice: pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios se ha concedido. Entonces, fíjese bien, no se vaya, no desintonice, volvemos en un momento, en un corte.